Muy buenas noches. Primero, darles la bienvenida a este espacio del Instituto Eleusis. Como saben, los sábados lo tenemos destinado para, para temas de entrevistas con personas que nos puedan ayudar a ampliar todo lo que conocemos dentro del marco del enfoque junguiano. Hoy día tengo el agrado de presentar a Fernanda Bolli o Bolli, Molly. Bolli, a Fernanda Bolli, que es una amiga de la casa que nos estuvo acompañando en estos conversatorios del rock que Sí. hacemos cada mes. Tengo el agrado de conocerla desde ahí. Y bueno, y ella es una licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, también es catedrática de esa misma universidad, está especializada en creatividad y en medios expresivos con orientación junguiana. Adicionalmente, es router AYAP y es una de las formadoras dentro del programa que tenemos de arteterapia del Instituto Eleusis. Y con esto te doy la bienvenida para abordar el tema que tenemos hoy, que tiene que ver con este tema de la creatividad, la función trascendente y los medios. Me Sí. gustaría ver si nos puedes dar un poquito de introducción del tema, porque claro, la función trascendente muchas veces se llega hasta malinterpretar. ¿Qué nos puedes decir de eso? Hola, Milker. Bueno, muy buenas noches para vos, para todos. Muchas gracias por estar de nuevo acá en el Leusis, pudiendo hablar de esto que nos gusta a todos, o por lo menos ir entre todos construyendo también, porque a partir de las preguntas y de los intercambios siempre uno sale muy enriquecido. Entonces, bueno, desde ya muchísimas gracias y que, bueno, que seas acá mi partener en esto me da mucha alegría. Bueno, la función trascendente es central en la obra de Jung. Pensá que es el texto que él escribe en 1916, es en un momento en donde él está muy, muy conectado, ¿no? con sus imágenes, es un tiempo en donde empiezan a aparecer conceptos y empieza a tomar forma la obra de Jung. Eh, ya venía siendo obra, pero a partir de esta conexión que él tiene con su inconsciente, su cuerpo teórico empieza a crecer, ¿no? Y a tomar toda una solidez y una coherencia que es el día de hoy que los que estamos acá, eh, bueno, estamos muy, muy agradecidos de todo esto, ¿no? La función trascendente es fundamental para el desarrollo psíquico, para el proceso de individuación, para poder integrar eso que está en el inconsciente en la conciencia, que es todo el trabajo que vamos haciendo desde que nacemos. Nosotros somos puro inconsciente cuando nacemos, somos instintos, somos modos irracionales que van tomando una forma. Y ese ir tomando forma se activa o se va desplegando a través de esta función trascendente que tiene que ver con tensionar estos opuestos, ¿no? De tensionar los opuestos entre la conciencia y el inconsciente. Pensemos que somos dos, ¿no? Como somos luz y sombra, somos el sol y la luna, ¿no? Estamos de alguna manera siendo dos y intentando integrarnos todo el tiempo. Y la función trascendente lo que hace es eso, generar esta cosa nueva que aparece en esa tensión de opuestos. Es un término que él trae de otras ciencias. Él va buscando en el mundo formas de explicar qué es lo que pasa en el alma humana, porque dice que en el alma humana está todo el mundo. Entonces, eh, la función trascendente tiene que ver con eso, con poder sostener eh, esos elementos que aparecen del inconsciente hasta integrarlos en la conciencia de una manera bueno, que sirva para la vida y que nos haga ser cada vez más conscientes de nuestra existencia y de estos contenidos que tenemos a veces ocultos. Claro, y por ejemplo, yo te quiero hablar desde mi experiencia de este contacto eh, Sí, que tengo con el arte, ¿no? O sea, yo a veces yo sostengo, ¿no? A mí me encanta leer un montón, por ejemplo, poesía, y yo, sí, bueno, antes de tener relación con el enfoque, yo decía, ¿no? A veces cuando yo me sentía, por ejemplo, complicado para entender qué me pasaba, empecé a tener la teoría de que siempre voy a encontrar un poema que pueda explicar lo que me está pasando internamente. ¿No? O sea, que al sí, momento de mencionarlo siento que me descomprimo porque le puso palabras a eso que yo no podía descifrar. Entonces, este arte, ¿qué tipo de función cumple con estos procesos
internos que nosotros tenemos en este proceso de individuación. A mí me gustaría que lo pensemos, en este caso, donde vos contás claramente, ¿no?, que estas palabras le dan sentido a tu emoción, ¿no? Esto mismo le pasaba al hombre de las cavernas. Las primeras imágenes, los primeros símbolos, el primer medio expresivo que hay, tiene que ver con la danza, tiene que ver con el canto, los primeros medios expresivos tienen que ver con estas cosas como dentro de lo ritual, pero que son como posibilidades de tramitar emociones. Los primeros dibujos en las piedras, que no sé, 16.000 años atrás, ¿no? El símbolo ya es parte del ser humano desde el inicio del hombre. Entonces, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el símbolo? O sea, la poesía, la pintura, la danza. ¿Para qué sirve? Para juntar lo que estaba, digamos, el símbolo significa unión, ¿no? Entonces, en este sentido, podés juntar algo que tiene que ver con una sensación que tenés en la conciencia, una emoción que te está atravesando, con un sentido. Y en esa unión, alivio. Porque generalmente cuando estamos en esas situaciones en donde tenemos ese no saber que incomoda, ¿no? La angustia es terrible, y cuando ya hay un sentido, un símbolo, por eso pintar, escribir, dibujar, bailar, poder garabatear, o a veces escribir una palabra, o escribir cómo me siento, ya hace trabajo, porque ahí es donde se empieza como a, se empieza a tener una forma, y esa forma es un alivio. O sea, lo que voy entendiendo es solo ya que tenga una forma, por ejemplo, algo que se pueda hacer con las manos, ¿no? O sea, yo he visto muchas veces, y no sé si es dentro de este tema de artesanía, espero no cometer una imprudencia de decirlo, pero yo veo que, por ejemplo, hay ciertas formas donde dicen, ya bueno, a ver, esta masa deja que tus manos expresen lo que no puedes expresar, ¿no? Claro, O sea, y el hecho de darle la forma es como esta parte consciente, al menos ya ver algo que puede generar algún tipo de alivio psíquico, eso es lo que estoy entendiendo. sí, pero no solamente alivio psíquico, es transformación, porque de esa manera la conciencia tiene digamos, asimila un elemento que viene del inconsciente. ¿Entiendes? Entonces Ah, ahí es donde aparece el alivio, no queda dando vueltas y así se tramita, haciendo consciente qué es lo que me pasa, ¿no? Cuando yo soy consciente de qué es lo que me pasa, ahí está esa sensación, ¿no? De que algo nuevo, es algo nuevo, lo descubrí. La sensación de lo descubrí, ¿no te pasa? Es esto. claro. Y, Bueno, esa es la función trascendente. Eso es lo que pasa con la función trascendente. Siempre trae lo nuevo, digamos, le da lugar a eso que está pulsando desde el inconsciente. Por eso cuando Jung hace el método de imaginación activa, él da todos estos pasos, ¿no? Un momento en donde está muy relacionada la función trascendente con la imaginación activa en mi trabajo, ¿no? Hay un primer momento en donde uno se dispone al trabajo psíquico, se, se se introvierte, cierra los ojos, deja que las imágenes fluyan, uno está dentro de su digamos, actitud consciente, pero también abre la puerta al inconsciente, aparecen las imágenes, uno deja que esas imágenes ahí estén viviendo, sin controlarlas, pero también sabiendo que uno en el momento en que necesite puede cerrar la puerta, renunciar, ¿no? Decir, bueno, esto es mucho por hoy, ¿no? Esta es la posibilidad que tenemos con la imaginación activa, que a veces no tenemos con otras cosas. Y después tomar eso que viene y seguir la transformación o plástica, o de movimiento, o en palabras, o en la escritura. Todo lo que surge de ahí, ese es el arte visionario. Ahí cuando surge el arte desde ese lugar, en donde yo no estoy pensando conscientemente qué es lo que yo quiero dibujar. Me surge un color, me surge una forma, surge una palabra que me lleva, o un sonido. Muchos cantan o hacen sonidos, ¿no? Y ahí aparecen nuevos elementos, y al poder integrar esos elementos en la conciencia,
la conciencia se expande, ¿no? Y este es el trabajo que vamos haciendo de individuación, ir conociéndonos cada vez más, saber quiénes somos, cuál es nuestro sentido. Y, y- Conectar con lo trascendente, porque eso está conectado con lo profundamente espiritual. Esa es la parte espiritual que tiene el hombre cuando Jung habla. Este espacio donde el inconsciente tiene esa parte sagrada, ¿no? Que ves, ¿y de dónde? ¿Por qué es artista? Hay algo que lo conecta con lo sagrado que hace que vengan esas imágenes y que vengan esos sonidos. Y bueno, y vienen de un lugar en que es un lugar sagrado, es un lugar trascendente, un lugar de, de profundidad absoluta. por ejemplo, acá ya por ejemplo, quisiera encontrar esta distinción, ¿no? Eh, entonces, si es que viene de este lugar trascendente y que está muy relacionado con lo simbólico, eh, Uh-huh. eso significaría de que, por ejemplo, podría ser un error tratar de darle un significado a ese contenido que emerge. O sea, o Sí, sea, yo he visto, por ejemplo, libros donde hay, por ejemplo, psicoanálisis de cierto autor, ¿no? Y donde analizan sí. todas estas pinturas, todo eso. O sea, que bajo tu experiencia, ¿eso es correcto? ¿Bajo el enfoque se vería de otra manera? ¿Cómo sería eso? El símbolo, cuando aparece, digamos, cuando aparece una imagen, como los sueños, no es reductible a un solo sentido y ni al primero que se nos aparezca. Eso va a seguir, en la medida en que lo dejemos abierto y podamos seguir trabajándolo, eso va a seguir dando sentidos. Y es el símbolo lo que tenemos que hacer cuando trabajamos con un símbolo en la terapia o cuando nos aparece en nuestra vida personal, ay, otra vez vuelve el pájaro a la ventana, otra vez vuelve el pájaro a la ventana. Es dejarlo y darle vueltas. Jung habla de la circunvalatio. O sea, no ir directo y decir, ah, pájaro, libertad, y ahí lo cerraste y no tienes, ese trabajo queda seco, porque el símbolo se hace signo y queda como pájaro igual tal cosa. Entonces, la, si nos damos la posibilidad de revisarlo, de lo que Jung habla de amplificar, buscar a ver cuáles son las posibilidades que me presenta esta imagen. Lo puedo ver desde acá, lo puedo ver desde acá. Ah, una vez mi abuela me contó un cuento que tenía que ver con esto. Ah, no sé, en la filosofía hindú, ¿no? Pasa tal cosa, ¿no? Y uno puede ir trayendo, ¿no? Y amplificando desde lo personal y su historia familiar y lo que maneja conscientemente de la vida, y también desde otros lugares, ¿no? Hasta buscar la simbología, si quiere, en algún libro. Y con todo eso, ver que se puede tejer un sentido, pero que no tiene que ser un sentido estático. Uno siempre tiene que dejar la posibilidad, por lo menos al principio, después sí, pero por lo menos al principio, de que eso siga vivo. Porque esa es la posibilidad, eso es la psique en acción. Si no, los procesos se rigidizan y no hay movimiento psíquico. Si no hay movimiento psíquico, no hay posibilidad de transformación. Si no hay transformación, somos robotitos, ¿no? Y no crecemos internamente. Y, y claro, o sea, eh, yo a veces me he hecho esta pregunta, Fer, que tiene que ver con esta visión que se tiene con respecto a la relación que tiene el ser humano con la creatividad, ¿no? O Sí. sea, hay personas que creen de que la creatividad es lujo de unas personas tocadas, cosas así. Y yo tengo un amigo que es artista y me dijo una metáfora muy bonita, ¿no? Que era, la creatividad es como una gran biblioteca. Nomás que hay gente que sí está acostumbrada a ir a esa biblioteca y a sacar constantemente cosas. Hay gente que realmente no va y al principio tiene que hacer un esfuerzo para ubicarse, ¿no? Porque claro, yo me imagino si hay como un eje tan importante de relación entre el enfoque junguiano con el arte, eh, me imagino que la postura es de que realmente todos podemos tener ese acceso. No sé. Eh, ya partimos de la base que la teoría junguiana es una teoría que piensa el inconsciente de una manera diferente a la freudiana. Entonces, la teoría junguiana piensa el inconsciente como creativo. La energía vital del ser humano es creativa. Entonces, desde este lugar define al hombre, como un ser
creativo, o sea, va a tener esta fuerza de transformarse y de transformar el entorno, ¿no? A partir del choque con las cosas, del encuentro con las cosas y del encuentro con el material, del material psíquico de uno y con el encuentro de los otros, ¿no? Con el encuentro de todo lo otro, ¿no? Tanto lo otro que está dentro mío y todo lo otro que está afuera. Pero pensando ya el hombre así, ¿no? No podemos pensar que la creatividad es solamente de algunos porque es la fuerza que lo hace hombre. Es lo que le permite crecer en el mundo, resolver situaciones, eh, aprender a ser, ¿no? Y en ese sentido, cuando pensamos que algunos tienen creatividad y otros no, no sé bien ahí de qué estamos hablando. Yo lo que sí sé que esto se bloquea y hay que ver cuánto está relacionado como, o con el arte o con la expresión artística, y cuánto está como relacionado más con la exigencia, ¿no? Pero todas las personas son creativas, algunos están más bloqueados o estructurados o rigidizados, y que en ese sentido los bloqueos generalmente son emocionales, ¿no? Aparecen estas palabras como, bueno, yo no soy bueno para esto, yo no sirvo, ¿no? Pensemos que también la crianza, muchas veces la educación, y más la educación antes, era muy de poner a todos como hacer a todos iguales para poder darle los mismos contenidos y acomodar acomodar las fichas, digamos. Y pensemos también en que somos hijos de mucha exigencia. Entonces ahí la creatividad, mucho que no entra, ¿no? Cuando vos tenés una bienvenida al mundo con ciertos permisos para vos poder ser quien sos, para jugar con determinados materiales, ideas, tener tiempo para el mundo propio, ¿no? Darle a los chicos un poco, ¿no? de libertad de experimentación, de exploración, de preguntas. Ahí empieza como toda una relación del niño con la creatividad que después se va desplegando en su vida adulta. Si esto no es de esa manera, ¿no? Y hay como mucha disciplina, ¿no? Como mucho hostigamiento, ¿no? Muchas tensiones. El niño lo primero que hace es dice, bueno, no voy por ahí, hago caso y después termina no sabiendo quién es, ¿no? Estas son las grandes crisis vitales que tenemos muchas veces en el consultorio. No sé quién es, y hay como que empezar a desmontar todas estas cuestiones, resabios culturales y familiares hasta que, bueno, uno se encuentra. Bueno, ahí, por ejemplo, justo me has hecho recordar algo, ¿no? Yo acá me dedico mucho a la orientación vocacional. Entonces, claro, o sea, es evidente que vivimos en un espíritu de la época donde lo creativo a veces no tiene tanto espacio, ¿no? Exacto. Pero lo que sí me he dado cuenta de algo, y tal vez tú ahí, bajo tu experiencia, me puedes decir, de que justo las personas que tienen este tema, una relación más directa con la creatividad, este, su forma de vivir un proceso donde el mundo lo está bloqueando es mucho más intenso. O sea, yo me he dado cuenta empíricamente de que, por ejemplo, es distinto a otra persona que tiene, por ejemplo, otro tipo de función, que tenga algún tipo de bloqueo, pero he visto que las personas que tienen esta conexión o sea, más arraigada con esta parte creativa, viven de una manera mucho más intensa un proceso en el cual se le quiere mutilar ese aspecto. No sé tú cómo lo has visto empíricamente en tu trabajo. En mi trabajo yo empecé dando unos talleres en el año 2000, 2001, de creatividad, en donde eh, eran, venían personas que, digamos, vos pensás 20 años atrás, era otra la situación, era otra la realidad que teníamos. Estábamos viviendo un neoliberalismo total en donde estábamos muy desconectados del interior, ¿no? Cuanto más alejado estás de esta esencia creativa y como guiado más por lo que son los estereotipos o las formas de moda, o esto que vos decís, ¿no? De la conciencia de la época, ¿no? De esta cosa, de este espíritu de la época en donde uno tiene que de alguna manera responder. Eh, Ahí aparecían, fíjate, todos los psicofármacos que aparecieron en esa época, año 90, 2000, ¿no? Pero sí es verdad que
bueno, cada uno también vive con su intensidad, son procesos muy intensos, el del encuentro con uno mismo. Es un proceso de muerte y resurrección constante, en donde uno tiene que duelar cosas que uno no es, pero que se quedó agarrado. Entonces, los que están muy conectados con la creatividad, sí, tienen una lucha muy fuerte también con estos estereotipos o con los mandatos, y generalmente son los que llevan el peso, ¿no? Los que llevan el peso y después son muchas veces como marginados, castigados, al no tener lugar también sí, terminan marginados y bastante, algunos muy depresivos, ¿no? Porque es mucho el peso que tienen por mantenerse, querer mantenerse cerca de este pulso, de esta invitación, ¿no? Sí, claro, o sea, yo te estoy hablando, o sea, por ejemplo, de cosas que veo y voy pensando, ¿no? Porque eh, eh, muchas veces he visto de que también, por ejemplo, estas personas que tienen este impulso bien artístico, siempre tienen como que un interés muy genuino también por el mundo de lo psicológico y de lo interno. Entonces Sí. es muy interesante ver cómo están muy comunicados en un mundo que ha intentado a la psicología volverla lo más positivista posible, ¿no? Cuando Pero, intuitivamente se ve que están como que muy pegados esas dos relaciones, ¿no? la personalidad creativa, eh, digamos, en su extremo, la personalidad creativa es una personalidad como muy conectada con el inconsciente. Entonces es una puerta que está más abierta, ¿no? Digamos, todos tenemos esta posibilidad, pero quizás la personalidad creativa está más cerca, ¿no? De estar con estos materiales. Esto no es fácil, ¿no? Tenés que tener un ego bien plantado para poder jugar con este material y después irte a dormir tranquilo sabiendo quién sos. Hay días que puede uno no saberlo. Sí, no sé, me voy a dormir. Pero, porque estas cosas pasan. Eh, Igual me parece que también está bueno esto de poder introvertirse y extrovertirse, ¿no? De poder meterse para adentro, observar estas imágenes, jugar con las ideas, ver a ver qué cosas aparecen, después ir hacia a la hoja, ir al encuentro con los otros, ¿no? Y volver, ¿no? Y en ese trabajo del ir y venir, de introyectar y extroyectar la energía, ahí aparecen cosas nuevas muy interesantes. En esos encuentros aparecen cosas nuevas muy interesantes. Pero bueno, la personalidad creativa, por otro lado, retomando el tema que has planteado anteriormente, usa, está todo el tiempo, el que está como todo el tiempo en trabajo creativo, muy sensible al entorno, muy sensible a todas las cosas que vayan pasando, en torno o lo externo, como también lo que tengo adentro de mí, no sé qué es mío, ¿no? Como el inconsciente. Pero está como muy sensible a eso. Tiene una apertura y una sensibilidad, ¿viste? Entonces, me parece que ahí se activan, bueno, todas estas cuestiones. Y, y bueno, y a veces es muy difícil cuando uno es muy sensible al entorno poder correrse de ahí. Tiene que hacer algo con eso, si no, siente que explota. Y, por ejemplo, dentro de tu proceso, ¿cómo ha sido esta llegada a este aspecto de relacionar la arte terapia, a lo creativo? O sea, ¿qué herramientas llegaste a encontrar que te llevó justo a este lugar que ocupas en el mundo actualmente? Qué buena pregunta. Gracias. Porque yo celebro mucho este encuentro con la creatividad. Primero, bueno, agradezco a la familia que tengo, que somos todos muy de permitirnos ser quienes somos, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí lo que más tomé fue la posibilidad de ejercer mi libertad. Y yo vivía en la provincia de Entre Ríos y me vine a vivir a Buenos Aires cuando tenía 18 años. Eh, y bueno, y toda la posibilidad de experimentar el mundo, para mí siempre fue como muy llamativo todo eso. A mí siempre me gustó el arte, siempre me gustó los colores, las formas, la actuación. Pero vine a estudiar psicología porque todos esos procesos y todos los procesos anímicos a mí me llamaban mucha atención. Y eso que yo había estudiado para comercial, o sea, para
hacer debe y haber y acompañar a la contabilidad. Pero bueno, sí, todo muy práctico, pero el mundo es infinito y siempre a mí me generó como mucha inquietud, siempre fui muy inquieta en ese sentido de pensar por qué son las cosas, por qué son las emociones, de dónde vienen, qué es lo que pasa, de pensar en las relaciones, ¿no? En los vínculos. Eh, y bueno, y es así que empecé a estudiar psicología y también hacía teatro en ese mismo tiempo. Y me acuerdo que en la misma escuela de teatro, yo siempre lo hice con mucha alegría, porque conectarme con esta parte mía siempre me permitió ser un poco niña, aunque no tan niña, pero poder jugar y a cualquier edad me parece que es lo más saludable que nos puede pasar, ¿no? Jugar con las ideas, con las cosas, con los dibujos, con los chistes, el humor, las historias, los cuentos, la lectura, ¿no? Entonces, y bueno, y en el mismo lugar en donde yo hacía teatro estaba la Escuela de Creatividad de Fidel Mocio, que acá es un psiquiatra muy reconocido por el trabajo que hizo dentro de lo que es grupal, eh, y también estaba, era como la posibilidad de entrar en un mundo de jugar, pero jugar en serio, con gente grande. Yo tenía 19, 20 años, y había gente de 50, 40, que yo había vivido un montón de cosas y para mí era el mundo que yo abría como una puerta y no podía creer. Y ahí me empecé a formar en creatividad y vi que estos espacios habían empezado siendo eh, con los pacientes de este psiquiatra, que lo que veía era que el arte lo sanaba y era súper junguiano, ¿no? Y entonces, bueno, y a partir de ahí fue que empecé a interiorizarme y me fasciné y ya en la facultad misma yo sabía que quería trabajar de esto, por eso busqué todas las materias como todas las materias optativas que nos daban en la facultad eran en relación a la creatividad, y después seguí formándome y siempre tomando también talleres de arte, siguiendo por ese lado, porque hay un pulso que yo escucho mucho en mí, que es el- que es el pulso como de sensorial, ¿no? Como qué es lo que, los colores y las formas, y si este día fuera de un color, ¿cuál sería? Como juego mucho con las metáforas, ¿no? Con las sinestesias. Y, y bueno, y entonces así empecé a trabajar con eso, ya en el año, yo todavía no había terminado la facultad y ya trabajaba con grupos. O sea, hace más de 20 y pico de años, 22 años. Eh, y bueno, y es el día de hoy que sigo trabajando en esto y después me encontré con, eh, ya realmente con la teoría junguiana y estoy terminando, ahora me queda el último examen para terminar la formación como analista. Pero bueno, ese es el recorrido. Siempre fue, me parece que, eh, una cadena de cosas que uno no tenía pensado, y bueno, y estar en un lugar y que justo se abre esa puerta, y después estar en otra, y no como que si el camino ya está hecho y uno lo que va haciendo es ir descubriéndolo, pero ya está, me parece que ya estaba hecho. Claro, y me quedo con esta parte que me hablas del juego, ¿no? Del conectarse con el juego. Sí. Paul O'Neill creo que una vez le dijeron, ¿no? ¿A, a qué, a qué edad es bueno estudiarte terapia? Algo así, que es el que, bueno, acá generó la escuela TAE, acá en el Perú, ¿no? Ajá. Y dijo, nunca es tarde para poder ser un niño feliz. Sí, Entonces es muy bonito ese lugar desde donde te conecte el arte, ¿no? Y por ejemplo, y este arte dentro ya de un proceso terapéutico, a diferencia de otro tipo de terapias, ¿qué herramientas adicionales da o qué opción da a esta persona que ingresa, por ejemplo, a un proceso donde está como herramienta la arteterapia? Eh, a mí me gusta pensar en que las palabras son algo muy chiquito y que todo el mundo es muy grande. Entonces, si solamente queremos resolver una cuestión emocional hablando de eso, vamos a tener terapia larguísima, hasta que en algún momento algo pase, pero me parece que se agota muy fácilmente la palabra. Entonces, estos otros registros que se abren, ¿no? De conectarse con la emoción y a ver qué color es esa emoción y qué forma tiene. Si fuera un perfume, ¿cuál sería? Poder simbolizar, abrir el símbolo.
¿no? Y poder trabajar con otros recursos. Hay miles de recursos que, bueno, que los vamos a estar compartiendo en la formación, pero desde la plástica pueden dibujar su estado emocional y ya ahí ya empieza como a funcionar otro registro. Vos pensás que nosotros tenemos un cerebro que fue evolucionando a lo largo de la, en la evolución del hombre, fue creciendo, fue complejizándose. Primero teníamos un cerebro reptiliano que tiene que ver con esto de la huida ante, ante algún estímulo, es la huida o el ataque, ¿no? Luego tenemos, después de muchos años de evolución, un cerebro mamífero que se permite afectar, digamos, que permite el afecto, que permite el hecho de el vínculo, el encuentro con el otro, que permite las emociones, ¿no? Y después tenemos la neocorteza, que es el pensamiento, la imaginación, ¿no? Los sentidos, la razón, las matemáticas, ¿no? Las abstracciones. Bueno, cuando nosotros llegamos y hablamos con el paciente, si bien se conecta nuestra conciencia con la conciencia del paciente, nuestro inconsciente con el inconsciente del paciente, entramos a trabajar mucho como desde las palabras. Pero para que la transformación suceda, hay que conectar con la emoción. Uno tiene que ir a, a la emoción que está sucediendo, ¿no? A la emoción que está encapsulada, la emoción que puede, la emoción tiene tanta energía que puede transformar cualquier cosa, ¿no? Puede sanar cualquier trauma, ¿no? Pero tiene que ser desde la conexión con eso. Por eso si nos quedamos en la palabra no pasa nada, pero cuando nosotros trabajamos con el símbolo, trabajamos con una imagen, o podemos escribir, o trabajamos con un sonido, o hacemos música, ya sean sonidos que salgan así, no tenemos por qué saberla, digamos, no tenemos por qué saber de técnica, tenemos que poder conectar con esa herramienta como de la manera más instintiva y natural que podamos, porque si la ponemos como herramienta ya lo intelectualizamos y ya no nos sirve tanto, ya no nos sirve en realidad. Y ahí surge la transformación, porque ese símbolo puesto ahí carga un montón de energía, y esa energía es emoción. Entonces ahí surge algo nuevo. Fíjate esto que vos contabas al principio de la entrevista. Cuando vos tenés algo y lees una poesía, ya te dejas afectar emocionalmente, por eso tu emoción y el pensamiento y todo hacen como toda una cosa de, ¡pum!, te quedas tranquilo. Bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa con el arte. El arte sana. El arte permite conectar con elementos, darle una forma y después volver a tomar esos elementos y volver a trabajarlos y sana la psique. O sea, cuando uno trabaja determinado complejo o trauma, es impresionante la rapidez con la que podés encontrarte y elaborar cosas y transformarlas en algo positivo para tu existir, que si le hablas de eso, no pasa nada con hablar solamente. Y claro, eso, ¿sabes qué me explica? Claro, porque yo sí he visto algo que en este proceso donde cada vez se hace como que más común esta atención a la salud mental y personal, de que ahora hay personas de que siguen mal, pero ahora te pueden describir con lujo y detalle lo que tienen. ¿No? Tengo este complejo paterno positivo, o sea, con una teoría súper elaborada, pero nada trabajado, ¿no? O sea, es bien interesante, pero ahorita acaba de pasar algo bien interesante, porque mientras que hablaba, te decías, el artesana, ¿no? Artesana, ¿no? El ser artesano, o sea, el arte de sanar, Claro, o sea, qué bonito, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? El arte sana, ¿no? Y, y sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque voy a esa experiencia que te cuento al principio, ¿no? Cuando siento estas cosas sí. que me bloquean, al final de cuentas, no sé, pero algo se va, ¿no? Pensemos que la terapia tiene que ver con esto, y esto de conectar con los medios expresivos, a ver, uno como terapeuta enseña, sí, es un trabajo también que tiene que ver como con la educación psíquica, ¿no?
pero enseña qué elementos, ¿no? Qué instrumentos, qué herramientas pueden servirte para tu propia transformación psíquica. ¿Cuáles son tus recursos? ¿No? Si tenés el recurso de escribir o una lectura dirigida que, ¿no? que tenga que ver con el encontrarte vos como si fuera, ¿no? a resonar con eso y que eso te ayude en la transformación, ¿no? Como me parece que tiene que ver con uno desde su artesanía, como psicólogo, porque también vos, es como, a vos te dan un pedazo de algo y unas herramientas, y vos tenés que hacer con eso algo, ¿no? Y tenés que cuidarlo también, de que no se rompa, y tenés que pensar que eso tampoco es tuyo, te lo dieron, ¿eh? Entonces, ¿qué es del otro? Y después le das las herramientas, ¿no? Es como un trabajo de devolver la libertad, devolver el ejercicio de sí mismo y devolver también las herramientas o los recursos que la persona tenga, hacerlos conscientes, ¿no? Y en ese sentido, después, el hombre es artesano de su propia vida, ¿no? Y si puede ir en esa construcción, no, no fabricar en serie, porque eso también es lo que viene del estereotipo, y es lo que viene de afuera. O sea, todos usan el pantalón así, todos piensan esto, la moda es escuchar esta música. Entonces terminan siendo réplicas, hay tantas películas de estas cosas. Y uno se pierde de esta posibilidad de ser artesano. Muy, muy bonito. Y por ejemplo, ¿y qué podríamos esperar, por ejemplo, de esta formación que se viene en el Eleusis donde tú vas a estar participando? ¿Qué podríamos estar esperando de esta formación? Bueno, mi expectativa en ese sentido es poder traer todos estos elementos eh, sostenidos desde la teoría junguiana, que es la teoría que, que a mí me parece que tiene como muchos más recursos, tanto teóricos como técnicos y prácticos, y toda esta posibilidad de poder comprender al ser humano como un ser tanto biológico como espiritual, ¿no? Que surge de un inconsciente, ¿no? Que surge de un inconsciente y que se hace persona, ¿no? Que encuentra, que tiene un sentido profundo su existencia, que es parte del inconsciente, ¿no? Como que porta el inconsciente colectivo y en algún punto está como esta cosa de lo humano que nos une, y el arte que viene desde que empezamos a ser humanos, ¿no? O esta posibilidad de simbolizar. Entonces, yo creo que tenemos un mundo de recursos para la práctica clínica, para la práctica grupal, para el encuentro también con uno mismo. Entonces, eh, más allá de que uno sea psicólogo o educador, creo que la arteterapia nos sirve a todos, entender que hay determinadas herramientas o recursos con los que yo voy a poder conocerme un poco más y estar en armonía con mi existencia y saber para qué estoy acá, cuál es el sentido de mi existencia. O sea, vaya, es increíble. O sea, a mí me encantaría, por lo menos yo lo que siento es que eso enriquece mucho, mucho la vida. Y bueno, si sos profesional de esto, más todavía, ¿no? Realmente estaba encantado de poder acompañarte hoy día, Fernanda. Me llevo una frase maravillosa que mencionaste, ¿no? No quitarnos la capacidad de ser artesanos de nosotros mismos. Realmente, muchas gracias por este espacio y darte el tiempo No, de gracias a participar vos. en esta entrevista. Acá estoy leyendo el Facebook, te Ah, comparto, te dicen, excelente profesional, gracias por compartir, tan clara, excelente, gracias, hermoso, muchas gracias por tu tiempo y todo eso. qué Y yo, lindo, bueno. y yo solo agradecerte porque realmente ha sido muy lindo tenerte acá. Tienes una vibra hermosa y sobre todo el hecho de saber de que vas a participar en este proyecto también Sí, de la arteterapia con el enfoque junguiano. sí, y sé que Entonces, no sé muchos si... argentinos, sí, sí. Sé Ajá. que muchos se están anotando, acá por lo menos en Argentina están muy interesados también, gracias a la virtualidad por hacer posible este espacio, porque si no, no hay, no hay posibilidades. Entonces acá somos muchos de toda Latinoamérica, de habla hispana, que vamos a estar compartiendo este espacio. Para mí es más que agradecida, estoy muy feliz de poder llevar esto. Listo. Bueno, entonces, Muchas gracias por tu compañía, Milker. La verdad que siempre sos tan amoroso y tan amable que para mí es un placer enorme haber estado con vos acá. muchas Gracias. gracias. Y muchas gracias a todas las personas que han estado conectadas.
y hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.